te dejo, cuentas tu vida o cuentas tu libro. A ver si puedo. Me va a costar empezar un poco, ¿eh? Lo reconozco. Siéntate si quieres. Vale, sí. Puedes estar aquí cuando quieras. Y me siento ya, de papá. Vale. Bueno, el libro, por lo que yo sé, cuando empecé a escribir el libro, o sea, cuando pasé todo a ordenador, el libro casi todo es un diario de todas las veces que yo estuve ingresada en hospitales. Yo no hablaba, solo escribía. Era una persona un poco agresiva, estaba un poco mal y bueno, lo que yo podía hacer era escribir. Y yo con 16 años, cuando yo estaba pasando todo este ordenador, ya cuando dije, voy a hacer un libro y a ver si consigo ayudar a alguien. Bueno, el libro se llama A través del espejo porque yo con 16 años, en uno de los diarios, ponía que yo... Perdón. Tranquila. Respira hondo. Bueno, en el libro ponía que yo algún día, cuando ni siquiera pensaba que yo algún día estaría viva, escribiría un libro y quería intentar reflexionar y ayudar a la gente igual que me estaba sirviendo a mí en este momento. Y puse que el libro se llamaría A través del espejo. Y por eso el título del libro se llama A través del espejo. Y bueno, yo me decidí a hacer el libro, empecé a escribirlo sobre cuando tenía unos 23 años aproximadamente. Mi intención al principio era hacer como un poco de introspección también de mi día a día y que me había estado pasando y que me estaba pasando para yo tener ciertas actitudes, comportamientos y esa autodestrucción conmigo misma cada día. Y bueno, al final el libro fue cogiendo forma, fue avanzando y al final dije, pues, hostia, yo ojalá, a mí con 20 años, cuando me diagnosticaron que tenía un trastorno límite de personalidad, en vez de decirme que esto era crónico y que iba a estar así toda la vida, que a mí cuando me dijeron eso dije, mira, pues si esto va a ser mi vida, mejor quiero estar muerta, sinceramente. Entonces, ojalá en aquel momento me hubiera llegado un libro a mis manos, que hubiera visto que se puede estar muy mal, pero que si apuestas por ti, que puedes hacerlo. Y al final, pues lo hice. He tardado unos 10 años en escribir el libro, porque el libro ha ido creciendo conmigo. Yo siempre que me sentaba a escribir, lo que escribía luego lo reflexionaba y decía, vale, va, tú lo que estás explicando ahora, realmente lo tienes 100% trabajado, puedes decir que esto lo tienes trabajado para poder ser, entre comillas, como un ejemplo para otra persona. Y decía, hostia, pues creo que todavía esto no lo tengo 100% afianzado, quizá tengo que parar, trabajar lo que estoy haciendo ahora y una vez yo lo tenga trabajado y lo tenga seguro, puedo seguir escribiendo. En el libro también hay cosas, hay situaciones que explico que sí que a veces también me he pensado si dejarlas tal y como estaban escritas o no, porque son situaciones que a mí me han removido mucho y que sé que pueden ser muy criticadas y muy juzgadas, pero también pensé, si yo lo que quiero es que la gente pueda hablar de todo lo que ha hecho, de todo lo que le ha pasado, sin tener miedo a ser juzgada, si yo misma me estoy ocultando ciertas cosas, ¿qué sentido tiene? O sea, yo los últimos años los he trabajado en salud mental y yo a los pacientes yo les pedía que me fueran sinceros, que no tuvieran ningún problema en explicarme nada de lo que habían hecho, porque yo no soy nadie para juzgarles, simplemente que les quería echar una mano. Entonces, intento que con eso haya gente que diga, mira, pues yo hice esto, esto y esto, no me avergüenzo y quiero trabajarlo. Y por eso he dejado muchas cosas en el libro que sé que van a ser muy duras de leer, para mí lo han sido de escribir, que por eso también me he tomado mis tiempos. A veces explicaba cosas que decía, Dios, creo que necesito hacer un stop porque me está removiendo demasiado y tengo que trabajarlo primero. Y bueno, y el objetivo principal para mí ha sido, a nivel personal, ha sido un trabajo brutal porque cada vez que me lo he releído sí que he sacado cosas que sí que creo que tengo que seguir trabajando o que en ese momento tenía que seguir trabajando. Y sobre todo, creo que un trastorno límite de personalidad también es muy complicado de entender para uno mismo y para la persona que tienes al lado. Si eres familiar, si eres pareja, si eres amigo, creo que es súper complicado. Y lo he visto al final pues con mi familia, con mis amigos, con parejas que he tenido, que les ha sido muy complicado entenderme y yo misma explicar qué me estaba pasando. Y entonces pues intento que también
las personas que están al lado puedan meterse un poco dentro de la cabeza de lo que le está sucediendo a esa persona, para que no se lo tomen muchas veces las cosas como algo personal. Yo muchas veces me he enfadado con mi padre, con mi hermana, y no es que estuviera enfadada con ellos, simplemente que necesitaba echarlo por algún sitio. Y también cuando llegas a un punto en el que te piensas que eres la peor persona del mundo y que todo lo que te pasa lo mereces, pues intentas que las personas que tienes al lado también crean lo mismo, y que si se alejan de ti, que sea porque te odian. No sé si me explico un poco bien. Al final lo que causa una persona cuando está enferma es un poco de rechazo, es verdad, y un poco eso. Y no sé bien qué más explicar, pero os voy a llamar ya. Venid para aquí conmigo. Bueno, aquí ahora van a subir Eva Atel, que fue mi terapeuta durante muchísimos años, y Alicia Clotet, que también estuvo también de terapeuta mío. Hola. Y bueno, también quería traerlas aquí porque también creo que es muy importante, también para muchos familiares que estáis aquí, creo que es muy importante también ver la parte profesional del trabajo que han realizado conmigo, cómo yo llegué al centro y cómo se lo montaron un poco para intentar trabajar conmigo, porque fue un poco complicado. Muy complicado, ¿no? Y porque, bueno, no sé, ¿no? A veces, ¿no? El título de terapeuta parece que, ¿no? Tenga que resolverlo todo, que lo sepamos todo, y manejar, ¿no? A alguien, ¿no? Que venía, ¿no? Con tantísimos temas y, ¿no? Y con tanto dolor, era realmente muy complicado, ¿no? Y no solo manejarte a ti, también manejar a tu familia, ¿no? Que venían rotos, que venían, ¿no? Intentando dar apoyo y sin, ¿no? Sin que esto diera resultado, ¿no? Hablábamos un poco, ¿no? Con Alicia, a veces no se ve la parte de atrás del terapeuta, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente en la reunión de equipo cuando pusieron el caso sobre la mesa y la responsable dijo, ¿no? Este es tu caso, ¿no? Que yo dije, porque alguien cree que yo puedo ayudar, ¿no? Es decir, que también temblamos las personas que ¿no? Estamos al frente, nunca lo habíamos hablado, ¿eh? Sí, pero la sí, vale. Pues todos, ¿no? No son situaciones nada fáciles, ¿no? No sé muy bien qué se espera de nosotras. No, yo también en la misma línea. Me acuerdo cuando entraste en comunidad. No sé si te escucho. Sí, bueno, me acuerdo cuando entró en comunidad, ¿no? Y efectivamente todo el reto que implicaba para todo un equipo en un momento en el que, claro, vimos una parte de Eva en ese momento muy diferente a la que después fuimos viendo a lo largo de toda la historia. Yo hoy veía el vídeo y le decía, es Eva, ¿no? Había muchos momentos de Eva en diferentes momentos, ¿no? Y diferentes escenas. Pero francamente Eva cuando llegó a comunidad entró en una situación muy límite, ¿no? La primera vez. Y me acuerdo que la situación, ¿no? El reto de todo el equipo era ¿qué, no? Bueno, yo creo que te hemos expulsado 3 veces, ¿no? Sí. Así que, ¿no? Conseguir mantener el vínculo a pesar de las expulsiones, pues no era nada complicado el manejo, el equilibrio entre las normas y el cuidar, ¿no? Sí, y las situaciones también complicadas muchas veces no solo el sufrimiento y el límite, ¿no? En el que veíamos a Eva o a la familia, sino también a veces la que queda el terapeuta, ¿no? O el profesional, porque sabes que es importante marcar el límite y posicionarte y ayudar desde allí, pero siempre conectando con una fragilidad y con un cierto miedo de bueno, ¿qué va a pasar después de esto? Sí, no, yo me acuerdo que yo iba a las terapias con Eva y a la que me decía algo que no me gustaba, cogía la silla, me levantaba y me iba. Sí, en alguna mía también, ¿eh? Y me iba, y yo creo que ya se quedarían pensando en plan de, bueno, ya llamará. Ya llamará, y volvía a llamar, siempre llamaban. Siempre llamaban. Al final creo que también
O sea, he pasado por un montón de hospitales, he pasado por un montón de centros, he pasado por un montón de psiquiatras y de psicólogos, y creo que también lo importante es el vínculo que tú generas con la terapeuta o terapeutas que te están ayudando. Para mí, o sea, yo llegar a Fundación Salud y Comunidad, que es donde estuve ingresada en la comunidad terapéutica para adicciones, o sea, de hecho llevo las coordenadas aquí tatuadas de la comunidad terapéutica, porque para mí fue el sitio donde volví a nacer. O sea, yo llegué allí, yo me acuerdo del primer ingreso, que acabé expulsada también, pero estuve un mes creo que en la cama. O sea, llegué en unas condiciones realmente que ni siquiera me acuerdo. O sea, mis recuerdos son de estar metida en la cama, de repente las educadoras duchándome porque me había quedado por allí tirada, me estaban medicando demasiado. También me estaban medicando demasiado porque creo que sí que había una parte en la que era exagerado, pero también creo que había una parte en la que se necesitaba porque no había ninguna forma de pararme. O sea, yo tenía muy claro en mi cabeza que yo me quería matar, que mi vida iba a ir así, y si yo quería ir a consumir me daba igual lo que se pusiera por el camino. Yo me cargaba a toda la gente que se me ponía por el camino y me daba absolutamente igual. O sea, no es que me daba absolutamente igual, sino que no lo pensaba. O sea, y llegó un punto en el que mis ingresos se convirtieron en, más cuando eran en psiquiatría, yo estaba todo el día atado en la cama. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿eh? Sí. También hay mucha lucha. ¿No? Sí, ¿no? Es decir, que bueno, yo lo primero que diría es que estamos aquí, pero que no había, ¿no?, todo un equipo, ¿no?, de educadores, psiquiatras, ¿no?, gente de fin de semana, ¿no?, voluntarios, ¿no?, que se puede hacer un trabajo así cuando hay mucha gente acompañando, ¿no? Y que, ¿no?, que yo siempre me he sentido súper respaldada por el equipo. Cuando decidíamos algo lo decidíamos todos, porque el peso y el riesgo de suicidio éramos conscientes que era muy elevado, y cualquier decisión que tomábamos sabíamos que, ¿no?, estábamos jugando con tu vida y con el riesgo de que pasara algo. Es decir, que, ¿no?, que estamos aquí y que es verdad que seguramente somos las que hemos lidiado en las sesiones individuales, pero que hay muchísima gente, ¿no?, que se siente muy orgullosa de lo que has conseguido y que estuvo y que ha estado, ¿no?, ahí participando, ¿no? Y que es muy difícil estabilizar a alguien si no se trabaja en equipo, ¿no? Y yo creo que es lo potente, ¿no?, que ofrece el centro, ¿no? Salías de expulsado a un sitio, pero te podíamos recoger desde otro, ¿no? Y eso hacía, ¿no?, que también los mensajes pudieran ser claros, pero había un sostén. Yo creo que esta es una parte importantísima. Sí, y otra también es la capacidad de lucha que siempre ha habido, ¿no? Tú, Eva, tú, Pedro, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? Al final había momentos que nos marcábamos límites, pero siempre seguíamos allí porque siempre había una voluntad, ¿no?, de seguir, no había un me rindo. Y quizá una perspectiva, yo creo que una perspectiva de no mirar desde el diagnóstico, que está, y eso no significa que, ¿no?, lo hayamos obviado, sino mirar, ¿no?, a la relación, ¿no? Y mirar lo que, no tanto, ¿no?, lo que pasaba con tus crisis, sino que había detrás, ¿no?, ese ejercicio constante para entender y ayudarte a entender lo emocional, ¿no? A mí el tema del diagnóstico siempre me ha bailado mucho, ¿no? Ya sabes que no me gustaba nada, ¿no? Cuando yo escucho TLP, ¿no?, claro que está, pero me parece muy bien lo que has dicho, ¿no?, de que cuando le das la vuelta y no te quedas con el diagnóstico, sino que intentas recuperarte como persona, creo que es un cambio, ¿no? La actitud, la posición cambia totalmente. Yo tengo que decir que no había ninguna sesión en la que no tuviéramos ningún tema, es decir, siempre Eva traía temas, siempre traía escritos, siempre había, ¿no?,
había muchísima producción, muchas ideas, era difícil tener una línea, ¿no? Es decir, que abríamos un tema y no lo recuperábamos hasta el cabo de 3 meses porque en el medio pasaban millones de cosas, ¿no? Pero que, ¿no? Eres una persona que constantemente estaba en pie, revisando, cambiando, ¿no? Y esta es una parte importantísima cuando uno está implicado en su tratamiento, ¿no? Y conseguir esto, conseguir que te implicaras, ¿no? Yo creo que también fue un gran cambio. Alguna vez yo te había escuchado decir que las expulsiones te habían ayudado mucho, ¿no? Y tenemos, ¿no?, un compañero que dice que, ¿no?, que hay que tener mucha gracia para expulsar a alguien y que te dé las gracias, ¿no? Y ciertamente es así, ¿no? Hay que ser muy bueno para conseguir que te den las gracias, ¿no? Pero yo creo que las expulsiones, muchas de ellas te ayudaron a pensar. Sí, 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 totalmente. O sea, a mí yo creo que lo que me venía súper bien es que ya me pusieron un límite muy claro. O sea, yo a mi padre siempre se lo voy a decir, que gracias por echarme de casa. Bueno, lo decíamos en la calle, Pedro, ¿no? Y decíamos, ¿no?, tú también has hecho un gran tratamiento, ¿no? Sí. Muchísimos cambios, ¿no? Y yo tengo que agradeceros como familia, ¿no? Que muchas veces pues yo daba mensajes contundentes o, ¿no?, os pedía, ¿no?, esto que habla Eva, ¿no?, de echar de casa, porque ese era el compromiso, ¿no? Y que es verdad que vosotros, ¿no?, habéis seguido siempre las indicaciones y habéis colaborado, ¿no? Yo no me he sentido, ¿no?, o no nos hemos sentido como equipo nunca cuestionados por vosotros, al revés, ¿no? Incluso en los momentos, yo recuerdo algún momento decir, escuchar a Pedro decir, ¿y ahora qué hacemos si la expulsáis?, ¿no? Pero nunca ha habido un cuestionamiento, ¿no? Y eso también nos ha ayudado mucho. ¿No? Y siento que hemos colaborado. Ahora ya llevamos muchos años sin vernos porque va sola, ¿no? Pero tuvimos temporadas que era casi cada 15 días, si en el medio no había una crisis, una llamada, ¿no? O una urgencia que nos hacía avanzar la visita. Sí, no, o sea, yo creo que una de las cosas básicas que me ha ido mucho a mi familia, o sea, mi padre me echó de casa, pero mi hermana me dejó hablar. O sea, estuvimos tiempo sin hablar, sin contacto también. Y creo que necesitaba que alguien me marcara esos límites, igual que cuando me escuchaban de un centro, el quedarme sola y decir, vale, o sea, Eva, te estás destruyendo a ti misma, pero también estás destruyendo todo lo que tienes alrededor tuyo. O sea, ¿realmente quieres eso? ¿Quieres llegar a esos puntos? O sea, yo estaba viendo a mi padre y a mi hermana destrozados. Y luego también está la figura de mi madre. Yo con mi madre ahora mismo no tengo contacto desde hace unos cuantos años. Y también creo que fue una de las ayudas en comunidad. Me aconsejaron también que dejara de tener relación con ella. Era una relación un poco tóxica. Ella estaba bien, yo estaba mal. Ella estaba mal, yo estaba bien. Y nos íbamos retroalimentando la una a la otra y al final decidimos dejar de tener contacto. Y creo que han habido en mi vida como situaciones en esas en las que se ha marcado el límite claro y era como que lo necesitaba, por mucho que me fastidiara, por mucho que yo no quisiera, por mucho que... Pero fue lo que me ayudó. A mí me ayudó mucho eso. Y también de mis amigos. También mis amigos en su día también me pusieron un límite muy claro. Y también perdí el contacto con ellos durante mucho tiempo. También yo como amigos también los estaba haciendo daño. Y ahora son personas que están ahí y pase lo que pase. Así que en verdad, gracias. Y bueno, y eso, no sé qué más. Si os parece, abrimos turno de preguntas. Sí. ¿Que alguien quiere preguntar alguna cosa? Hola Eva, Poneros cerca del micro, ¿eh? pero se oye, ¿no? Sí. Te saludo y voy a leerme tu libro con ilusión. Mi pregunta es, ¿pediste tu ayuda o fue tu familia
los primeros años o los primeros momentos más heavies que te empujaron a ello? Y con el tiempo te fuiste dando cuenta de manera espontánea o tú sola. Los primeros años, muchos primeros años fueron mi familia. O sea, yo cuando ingresé en la comunidad terapéutica la primera vez creo que tenía 21 años. Cuando en una de las expulsiones de 15 días, antes de que me expulsaran definitivamente, mi padre ya tenía todos los papeles hechos para yo estar incapacitada. A mí me querían incapacitar con 21 años y no sé lo que hubiera pasado de mí, pero yo me acuerdo que mi padre me llevaba ya para el sitio donde era y me explicó qué es lo que iba a hacer y yo, o sea, no sé si es que casi me pongo de rodillas y le dije, por favor, no. O sea, no. Yo sí que me estaba viendo mal, pero siempre ha habido una parte mía que sabía que yo no merecía estar ahí. Y creo que es la parte esta que dice Alicia, en la que, o sea, yo lo mucho que me esforzaba, lo mucho que luchaba en matarme y en hacer cosas malas, ha sido lo mismo que luego invertí para yo estar bien. O sea, sé que la fuerza la tenía, pero había que cambiarla e invertirla en mejorar y en esforzarme por estar yo bien. Y realmente en tener claro que yo merecía ser feliz. Y hay una frase padres, Dime. Y tu familia, Exacto, ¿no? exacto. Y hay una frase que pongo en el libro que digo, a pesar de todo lo malo y todo lo bueno que me ha pasado, al final ya soy una persona adulta y soy yo quien decide qué clase de vida quiero ahora. No me tengo que escudar en cosas que me han pasado cuando era pequeña, en cosas que me pasaron en no sé qué, porque al final eso es victimizarme y no me ayuda a avanzar. Entonces yo, vale, o sea, sé lo que me ha pasado, entonces ¿qué hago? ¿Me hundo? No. Creo que no. Creo que hay que seguir. Entonces, a partir de muchos ingresos, yo ya luego me he dado cuenta que yo sí que necesitaba ayuda. Luego volví al centro y me volvían a expulsar. pero era así. Pero bueno, de cada ingreso se aprendían cosas, ¿no? Exacto. Y de alguna forma, ¿no? Allí se abrían, ¿no? Tú podías observar todas tus dificultades, ¿no? Podías ver, ¿no? De qué pasaba en las relaciones, qué pasaba con la autoridad, qué pasaba con las dependencias, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿no? Es verdad, terminaban en expulsión, pero ¿no? Seguíamos trabajando con todo lo que estaba pasando, ¿no? Hubo una vez, es que ahora pensando, una vez, A ver. que sí, la reunión de equipos estuvo decidiendo si se expulsaba a Eva o si se la enviaba a cuarta fase. Y me acuerdo que no se te expulsó y se te dijo, te vas de comunidad y pasas de fase. Luego me fui al piso y me expulsaron a la semana. Sí. Bueno, pues pero me acuerdo que en ese momento fue una apuesta, ¿no? Por algo diferente de... Esta vez. Vamos a hacerlo diferente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Nadie? No, pero yo grito, no pasa nada. Pero si no, no te oyen los demás. El problema es que no, es que te oigamos todos. Si hay algún tipo de como detonante para darte cuenta que necesitas esa ayuda, que pues lo que dices tú, ¿no? Que a la hora de relacionarte, pues sin querer haces daño y si hay algún tipo de, no que lo expliques, sino si hay algún hecho, algún detonante que dices, hostia, espérate, que igual acabo de hacer algo, ¿no? Porque al final somos personas y somos inconscientes del daño que podemos generar en muchos casos. Pero si hay algún detonante de decir, hostia, igual hay cosas que puedo cambiar, ¿no? Porque entiendo que también hay como mucha fuerza de voluntad, ¿no? Lo comentabas. Pero claro, una cosa es tener TLP y otra cosa es tu personalidad, que está todo muy enlazado. Pero si tú no tienes esa fuerza de voluntad, es de admirar. Ojo, que yo... Ojo, te estoy haciendo aquí una ola porque estoy flipando con todo esto. Pero si hay algo, algún hecho que de repente te hace sacar esa fuerza de voluntad. Pues realmente creo que una de las cosas... O sea, yo siempre lo he explicado de forma en la que cuando yo me salía la parte más impulsiva y más agresiva, o sea, yo sabía que me volvía como la niña del exorcista y empezaba a decir de todo sin pensarlo.
Y, o sea, sin pensarlo, yo sabía, o sea, y había una parte que realmente yo sabía que lo que iba a decir iba a hacer daño a la otra persona. Pero también mi objetivo era ese, que esa persona, o sea, yo, a ver si lo explico bien, o sea, yo sabía que yo hacía daño a la gente y yo no quería tener ese peso encima mío. Entonces era como, voy a hacerles daño, se van a alejar de mí porque soy mala, entonces se van a alejar, no van a querer estar con una persona mala y así ya no tengo que estar disculpando, porque sé que lo voy a hacer daño. O sea, había una parte mía que yo era muy consciente de que yo podía seguir haciendo daño a los demás, igual que me estaba haciendo daño a mí misma. Entonces prefería estar sola a estar cada 2 por 3 pidiendo perdón por algo. O sea, me cansé un poco de pedir perdón. Y también es que lo que explicaba un poco al principio, o sea, cuando tú realmente te piensas que todo lo que te está pasando es porque eres una mala persona y que realmente te mereces eso, como que te boicoteas un poco a ti misma, ¿no? Y ya es como, yo soy así, le voy a demostrar a la gente que realmente soy así. Y aún como que lo intensificas más, no siendo consciente, pero de forma inconsciente sí que lo hacía. Y también hubo un punto, o sea, yo con 23 años tuve mi último intento de suicidio. Creo que de todos los intentos de suicidio que he tenido, en ninguno el objetivo final era matarme de verdad. O sea, sí que había una parte de no puedo más, pero, o sea, yo no quería matarme y si lo hubiera conseguido, la verdad que, o sea, no me hubiera arrepentido porque no hubiera podido, pero creo que hubiera sido una muy mala decisión. O sea, creo que cuando llegas al punto de me intento suicidar, no puedo más, es porque no puedo más. Pero no puedo más, no sé cómo voy a llevar mi vida, no sé cómo hacerlo, no sé cómo salir de aquí y te entra tanto agobio, tanta ansiedad, tanto que la única escapatoria que ves es decir, pues hasta aquí, ya está, paso. O sea, también en el proceso de recuperación es que ha pasado de todo, o sea, yo me acuerdo siempre una frase que me decía todo el mundo, era en plan de ten paciencia, o sea, antes las crisis venían cada día estaba bajo una crisis, ahora la crisis se va espaciando, ahora va siendo cada semana, luego va siendo cada 2, luego va siendo cada 3, luego va siendo cada mes, pero claro, o sea, tú también o sea, yo como estaba, yo pensaba, digo, es que había momentos que me agobiaba mucho porque decía, por mucho que me esfuerce, por mucho que haga, siempre luego otra vez, y llega un punto en el que me cansé, con 23 años dije, me estoy esforzando todo lo que puedo, y de repente un día me levanté y la cabeza otra vez estaba del revés, ya con ansiedad, ya me veía mal, me miraba al espejo, no podía, intentaba salir de casa, ataques de ansiedad, arrancándome el pelo, mi padre viniendo a casa en plan de ¿qué te pasa? Vamos a intentar ayudarte, y yo no podía, no quería salir a la calle, no quería que nadie me viese, no quería hablar con nadie, lo único que quería era hacerme daño. Y yo era muy consciente de que yo cuando yo estaba mal, lo único que me salía era hacerme daño a mí. De forma, o sea, de todas formas, obviamente también hacía daño a los demás, pero, o sea, mi objetivo no era hacer daño a los demás, sino hacerme daño. Y con 23, pues eso, tuve el intento más fuerte de suicidio que tuve. Y la verdad que cuando me levanté al día siguiente en la UCI, me puse a llorar. Y dije, casi. O sea, no, me pasó de todo ahí. Aparte, me tomé muchísimas pastillas y no me sentaron bien. Me acabé cortando el brazo de una forma increíble. Casi me tenía que bajar el quirófano. Bueno, me tenía que bajar, pero no dio tiempo y se me quedó ahí. Pero luego cuando me levanté en la cama dije, es que yo no quiero esto. O sea, ahora otra vez tengo que empezar el camino. Y yo no quería estar en esa cama de hospital. Yo lo que quería era seguir con mi vida. Pero bueno, es complicado, ¿eh? Es complicado cuando tu cabeza te está diciendo que no, y te levantas todo el día, te intentas cambiar ese no por sí, pero es no. Y te quedas ahí metido y cuesta muchísimo. Y a partir de ahí dije, mira, yo apuesto por mí. O sea, también mi cambio cuando cambié de psiquiatría y me fui también a la comunidad terapéutica fue un cambio también muy significativo, porque en psiquiatría yo estaba... O sea, no sentía que recibía la ayuda que tenía que recibir. Simplemente que eran policías, que a la mínima que hiciera me iba a ir atada a la cama, me iban a poner una sonda y me iban a dejar atada 3 días en la cama, me y caga encima. Hostia, pues sinceramente, cuando a mí me hacían esas cosas en psiquiatría, la ayuda que luego me iban a ofrecer esas personas yo no la quería. Y a la que me desataras una mano, directamente te iba a meter otro puñetazo.
O sea, me acabas de dejar un día entero o 2 días enteros atada en una cama, me da de cagada. O sea, y luego te tengo que agradecer. Y luego me vas a preguntar qué te pasa. No te lo voy a explicar, obviamente. Y cuando hice el cambio a la comunidad terapéutica, pues, o sea, la primera vez que estuve, sí que estuve un mes que estaba cao, no podía moverme casi de la cama. Y me acuerdo de Daniel Villanueva, que él me llevó a hacer una terapia al lado de la comunidad terapéutica. Hay una cascada por ahí. Y me acuerdo que me llevó allí, me sentó ahí delante y me dijo, mira todo lo que te has estado perdiendo este tiempo. Y yo veía el agüita caer por ahí, fluyendo, tan tranquila, y decía, hostia, digo, yo quiero esta tranquilidad, quiero esto. Y a partir de ahí, como fueron pequeñas cosas que en mi mente se fueron activando para decir, ¿por qué no tiras un poco por ahí? Inténtalo a ver qué pasa. Y eso. Yo me voy a tomar un café contigo. Si hablamos. Bueno, yo diría que hay todo un trabajo de construcción personal, de entender de dónde viene la rabia, de dónde viene el dolor, de gestión de sus emociones, ¿no? Es decir, que ¿no? Hablamos de la comunidad, pero es que ¿no? podía haber estado en millones de sitios porque había un trastorno de alimentación, ¿no? Los intentos de suicidio, ¿no? el abuso de sustancias, ¿no? Era ¿no? Realmente ¿no? alguien que venía muy rota, ¿no? Con una historia desde los 12 años de ingresos, ¿no? Con muchísimo dolor y que no conseguía entenderse, no conseguía entender por qué reaccionaba como reaccionaba, no conseguía entender ni ponerle nombre a sus emociones, ¿no? Hablábamos, ¿no? Había una dependencia emocional, es decir, Eva era una gran seductora y eso hacía que cada vez que estaba en comunidad, ¿no? Pues terminaba con una u otra persona del centro y eso complicaba muchísimo, ¿no? Las situaciones, porque en el fondo era una forma de parar lo emocional, de sentirse querida, de sentir que era alguien, ¿no? De subir su autoestima. Aquello terminaba no funcionando, volvía a romperse, ¿no? Y este era un equilibrio, ¿no? En el que, ¿no? o los lugares en los que podía equilibrarse para, ¿no? sentir que mínimamente se iba entendiendo, ¿no? ¿no? Y nosotros íbamos acompañando en ¿no? todas estas situaciones, haciendo lecturas, explicándole, pero también poniendo normas, es decir, entendiendo que, claro, si es que no lo puedes hacer de otra manera, ¿no? Te has enamorado de alguien que ¿no? con una inyección de autoestima ya te has subido al cielo, ¿no? Pero este alguien está igual de destrozado que tú y no vais a poder acompañaros, ¿no? Y era ¿no? entender y hacerle entender a ella por qué funcionaba como funcionaba, con el límite de esto no puede pasar en el centro, porque los grupos se rompen, porque no podéis hablar igual, porque ¿no? de alguna forma ¿no? Pues, ¿no? hay todo un juego que te despista de lo que estás trabajando, que te desconecta de tu dolor emocional, ¿no? Y este era un equilibrio, ¿no? en el que estábamos, ¿no? Es decir, íbamos subiendo ¿no? ¿no? Que en la escalera iban cambiando cosas, pero ¿no? Si no se descompensaba la alimentación, ¿no? había toda una crisis con la imagen, si no era la imagen era ¿no? que había aparecido una nueva persona, ¿no? y era ¿no? un constante ¿no? Que ella utilizaba para equilibrarse, ¿no? y que la llevaban a ¿no? de nuevo a la frustración, ¿no? al dolor. Yo creo que hay una historia de infancia, ¿no? que te rompe, ¿no? y que cuando tú puedes entender, y que además me ha parecido súper bien lo que decías, yo creo que hay que abrir la herida y la abrimos muchas veces, ¿no? Esa herida se tiene que curar, ¿no? Cuando hablamos de la distancia con tu madre es algo que no ha sido nada sencillo y que ha llevado muchas idas y vueltas, mucho dolor, mucha rabia, ¿no? Y ¿no? en ese ¿no? en esas idas y venidas, en ese dolor, en ese abrir cicatriz, en ese volver a cerrar, ¿no? iban pasando millones de cosas, ¿no? que ponían en riesgo ¿no? que ponían en riesgo tu vida, ¿no? Yo le preguntaba a Alicia, ¿no? ahora hablabas del intento de suicidio y nosotros también recordamos algunos en comunidad, ¿no? quizá no tan graves
como el de 23 años, pero que ¿no? hacía que ¿no? Pues muy a menudo en terapia decidiéramos no tocar o no abrir determinados temas porque conocíamos el riesgo o pensábamos que podíamos poner en riesgo, ¿no? Creo que toda esta danza ¿no? Que es como muy complicado, ¿no? Y el libro creo que explica, porque en el fondo ¿no? es un diario que recoge muchísimos episodios de los vividos, ¿no? Pero que toda esta danza es la danza que hacía Eva con sus emociones, con las personas que la acompañábamos, con ¿no? las crisis, con las dependencias, ¿no? Y no parábamos, ¿no? Era ¿no? un constante, siempre, ¿no? Siempre pasaba algo, ¿no? Algo donde sujetarse, algo donde, ¿no? Donde de alguna manera romperse, ¿no? Pero que también yo diría que esta lucha es lo que ahora ¿no? ¿no? hace que estemos delante de una persona súper fuerte, es decir, a nivel de autonomía, a nivel de, ¿no? ¿no? lo que ha hecho con los estudios, con su formación, lo que hace con las decisiones personales que toma, la manera en cómo las toma, ¿no? Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero cuando nos vemos siempre le digo, es que ya no me necesitas, lo haces tú sola, ¿no? Porque es así, ¿no? Las últimas sesiones eran un poco así, ¿no? Vas tú sola. Sí. Es decir, toda esa lucha, que en el fondo es una lucha que todos como personas hacemos, ¿no? Es decir, que probablemente no la vivimos con la misma intensidad que ella la vivía, ¿no? Estaba muy rota, pero es una lucha que todos tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿no? Pues toda esa lucha hace que a día de hoy, ¿no? Pues si pasáramos un test, yo siempre pienso que no puntuarías como una TLP. Tienes capacidad para contenerte, tienes capacidad para, ¿no? para relacionarte, tienes capacidad para ser empática, ¿no? para manejar tu vida sin crisis, ¿no? Has estado en un hospital, ¿no? con pacientes psiquiátricos, ¿no? con los que has conectado, ¿no? Y no te has roto, ¿no? Has podido sostener su dolor. Yo creo que ¿no? Pocas personas podríamos decir que nos podemos situar en tantos escenarios sin romperlos o con la capacidad de autonomía que tú estás demostrando, ¿no? Pero bueno, ¿no? que esto ha sido una danza que ella hacía consigo misma y con todas las personas que la rodeábamos, ¿no? Y de cada uno iba aprovechando, ¿no? o iba sacando, ¿no? en función de lo que sucedía, distintos aprendizajes, ¿no? Yo no me siento la única, yo ¿no? creo que ¿no? ha habido muchísima gente que ha pasado y que ha dejado ¿no? muchas huellas y bueno, ¿no? El resultado es este, ¿no? ¿Más preguntas? Ahí detrás hay alguien que quiere preguntar. Hola, yo quería preguntar más a las terapeutas un poco. Me gustaría preguntar cuál sería como la cosa que destacaríais, la pregunta o la propuesta que le hicisteis a Eva para que ella cambiara esta negatividad por esa positividad. Si podríais decir qué cosa. Y también aparte, me gustaría preguntar también qué cosa creéis que se hizo mal y que podría no haberse hecho también. Qué difícil. Una cosa, ¿no? Una cosa. ¿Qué nos va a hacer? Yo no. Vale. Bueno, que no se hizo bien, seguramente muchas cosas, ¿no? Pero, no, cuando decías qué cosa pudo hacer que ella empezara a cambiar, ¿no? Esa negatividad. Yo creo que fue un proceso. O sea, yo creo que la clave o parte, ¿no? Fue el irla acompañando, ¿no? En esta danza que ella decía, pues claro, ella iba danzando y los de alrededor danzábamos con ella, ¿no? Pero es cierto que al final los demás íbamos cambiando, ¿no? Éramos unos, éramos otros, pero la que siempre estaba allí era ella, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo no podría decir algo concreto, sino que fue el seguir allí, ¿no? El conectar con esa parte de Eva, que efectivamente Eva tenía una gran capacidad para destruir,
pero una gran capacidad para construir también. O sea, tenía una potencia brutal y se suponía un reto continuado, ¿no? No era alguien que te daba la razón fácil o que seguía las instrucciones, ¿no? O que no te cuestionaba. Bueno, pues ella seguía, con lo cual había que estar allí poniéndote al día continuamente y en jaque continuamente. Entonces yo creo que fue ese poder continuar y poderla acompañar en su sufrimiento, ¿no? Yo creo que sin emitir juicios, ¿no? Que había momentos que era difícil, o sea, ella te ponía muy, muy al límite en algunos momentos, ¿no? Todo su sufrimiento, su malestar, ¿no? También te lo colocaba a ti, ¿no? Entonces, sí, yo había momentos que me echaba, no contestes ahora, no digas nada, o sea, yo hubiera hecho como ella alguna vez, me hubiera levantado y me hubiera ido. ¿No? Entonces le decía, así no, Eva, ¿eh? O sea, lo que me hacía era así. Vamos a pensar un rato. Yo sé que lo que más le molestaba es que después de una pelea le dijera, bueno, nos despedimos, 2 besos, ¿no? Y ella le horrorizaba, ¿no? Y no, le costaba mucho a veces darme 2 besos, ¿no? Yo no es que acostumbre a dar muchos besos a mis pacientes, pero ¿no? Era consciente que para que ella no saliera con toda la intensidad emocional, o bajábamos los 2 besos, o no, salías muy mal de sesión, ¿no? Y recuerdo perfectamente lo enfadada que me daba los 2 besos. Me decía, hasta la semana que viene, ¿no? Aquí te quedas, ¿no? Y yo creo que está... Dígate. Sí, porque yo creo que en el fondo era a pesar de todo, seguimos estando allí, ¿no? Que yo creo que a veces esa parte que ella explicaba, ¿no? De ya me lo cargo todo, ¿no? Porque así os apartáis y yo no tengo que disculparme o no tengo que seguir haciendo daño. Entonces yo creo que algo fue, a pesar de todo estamos ahí, ¿no? A pesar de que hay normas, a pesar de que hay límites, a pesar de que hay momentos que nos alejaremos, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? Y pues eso, hay 2 besos y nos volvemos a ver el siguiente día todas más calmadas. Yo, por ejemplo, eso, trabajando en psiquiatría, yo lo he aplicado mucho. Yo, por ejemplo, he estado 4 años trabajando en una planta de infanto juvenil y de agudos. Y sobre todo cuando me tocaba con los adolescentes, o sea, yo me cabreaba, le ponía el límite, pero siempre tenía muy en cuenta que cuando estábamos haciendo una asamblea, una mirada iba con él. En plan de, estoy enfadada, has hecho algo que no tenías que hacer, te voy a marcar el límite, pero que sepas que aquí estoy. Por mucho que tú me grites, por mucho que tú me insultes, por mucho que me digas, aquí estoy. Cuando quieras, hablamos. Y ahora como creo que es importante eso con la persona con la que estás trabajando, el que esa persona no crea en plan, pues ahora ya se ha enfadado, ahora ya me deja de hablar, ahora ya no quiere saber nada de mí. No, o sea, te marco el límite porque creo que hay que marcarlo, pero que sepas que puedes contar conmigo cuando necesites. Bueno, y luego algo que decías, ¿no? Algo más. Sí, la otra pregunta. Sí. Que era como de lo que habéis hecho, Sí. ¿qué es lo que... Bueno, Yo no, que claro, ahora pasado, tiempo que no, entra. que se podía haber evitado. Sí, tiempo después, ¿no? Con todo lo que Sí, ya conocemos de Eva, Creo ¿no? que yo sé. No, yo pienso, al principio, por ejemplo, era desgarrador. Yo fui una de las que estaba en comunidad cuando entró, ¿no? Yo me acuerdo como, claro, el primer mes estuvo totalmente sedada, pero cuando empezó a moverse, seguía sedada, ¿no? Y me acuerdo, estaba sentada en la silla y la teníamos en grupo y decía, Dios, se va a caer. O sea, ¿cómo puede...? Yo creo que ahora, tiempo después, pienso el haber podido asumir antes el reto de quitarle la medicación. Lo que pasa es que hubo mucho miedo, porque el riesgo, ¿no?, de lo que podía ocurrir era muy elevado. Eva en ese momento tenía una fuerza brutal, ¿no? Claro, entonces ahora, tiempo después, ¿no?, y viendo y cuando trabajamos toda esa parte, ¿no?, en el fondo tú lo que quieres es dejar de sufrir, no morirte, porque claro, en ese momento no lo sabes. Y luego que en comunidad no solo estaba Eva, ¿no? Hay 27, 30 personas más. Y el impacto de alguien que se destruye desmonta un grupo, ¿no? Con lo cual muchas de las decisiones que tomas a veces no pueden ser solo la mirada individual, tienes que, ¿no?, mirar y proteger al grupo y mirar y proteger al equipo.
Pues porque el que se queda de educador de fin de semana, que no tiene, ¿no?, un soporte de todo el equipo, pues también tiene un riesgo o asume un riesgo muy alto cuando tiene que manejar a una paciente que puede, ¿no?, hacer un intento, ¿no? Con lo cual, sí, es verdad, pero que no son decisiones muy fáciles de tomar, ¿no? Hay que pensar en muchísima gente y también en la familia, la responsabilidad. Como cuentas que has tomado una decisión y que no ha salido bien, ¿no? Ese es un peso muy grande que a menudo no parece que no está, ¿no? Y no, es un peso muy grande. Muchas de las decisiones que tomamos han salido bien, pero podían no haber salido bien, y tú tienes que explicar, ¿no? Y te juegas una denuncia si has tomado una decisión incorrecta. Con lo cual, bueno, sí, yo quiero pensar que, ¿no?, como no decidimos nunca en individual, sino que hay, ¿no?, toda la mirada de, ¿no?, un equipo muy grande, y a menudo la mayoría de casos están supervisados por un supervisor externo, pues quiero pensar que esa mirada en colectivo hace que se nos escapen pocos detalles, o que valorarlos los hemos valorado, a veces no se pueden sostener todos, pero que también es mucha responsabilidad, ¿no? Tú coges la vida de un desconocido y te dicen arréglala, ¿no? Y estás, ¿no? Yo a veces estaba 1 hora solo a la semana con Eva, claro, ¿no? Tocas algo e intentas que que ella se recomponga, pero puede no pasar, ¿no? Es complicado, ¿no? Yo creo, ¿no?, que lo potente del equipo en el que yo he trabajado es el compromiso que todos hemos tenido. Yo creo que diría de todos mis compañeros, ¿no?, y cuando a veces alguien se ha enfadado con algún educador o se ha enfadado, ¿no?, con alguien que ha hecho una intervención inadecuada, diría que es muy probable, ¿no?, y yo la primera, pero que todos y cada una de las personas con las que yo he trabajado han tenido un compromiso muy elevado. Muchas veces no se ve lo que nos pasa, ¿no?, pero una vida acompañándote, nos han pasado millones de cosas a nosotros que no se notan, ¿no? Y lo que yo diría es que el compromiso cuando tú trabajas con pacientes con este riesgo tiene que estar por encima de todo, y diría que ese es el punto fuerte, ¿no? Creo que el vínculo, ¿no? Lo que ha hecho que nos dieras credibilidad es que conseguimos generar un vínculo, y por eso el vínculo nos permitía hacer y deshacer, echarte, expulsarte, premiarte, ¿no? O cuando querías que te expulsáramos, pues te dimos otra oportunidad, ¿no? Es decir, que yo diría que lo potente es el vínculo. ¿Puedo preguntar 2 cosas más? La primera es, ¿a qué edad, Eva, crees que fue la edad que tú empezaste a sentir que cambiaste de chip? ¿A qué edad, más o menos? Yo es que, como explican ellas, creo que, o sea, yo una vez llegué a la comunidad terapéutica, o sea, creo que ahí, a pesar de todas las demás expulsiones, creo que ahí poco a poco se iba haciendo el cambio. Poco a poco. O sea, no me tomo ninguna expulsión como un fracaso, realmente. O sea, creo que de todas me ha servido para algo, y cada vez que he estado allí me ha servido para algo. Pero de los 20 a los... más o menos. A los 21 tuve el primer ingreso en la comunidad terapéutica. Y creo que a partir de ahí, poco a poco, fue cuando fui haciendo un poco el cambio. Internamente y muy poco a poco, pero... Vale. Y solo, ¿qué consejo le darías así a una persona que tiene TLP? O al entorno así, que están con alguien que tiene TLP. Sí.
Pues a una paciente, un paciente, yo lo que le diría es que primero entienda lo que le está pasando. O sea, creo que cuando no lo toma, o sea, cuando no entiendes lo que te está pasando, te culpabilizas por todo. Entonces creo que entender lo que te está pasando y decir, vale, esto me pasa por esto, esto me pasa por esto, esto me pasa por lo otro, actúo así por esto, actúo así por... Creo que tienes que entenderlo muy bien. Y para un familiar lo que le diría es que sobre todo no se tomen las cosas a lo personal. O sea, nada es en contra de vosotros. Por muy enfadado por algo a lo mejor que podáis haber hecho o que no podáis haber hecho, creo que no es nada personal. O sea, yo de hecho a mi padre y a mi hermana les he dicho de todo. Les he dicho de todo, pero nunca ha sido en plan de os odio a vosotros mismos, sino todo el odio que estaba sintiendo hacia mí lo estaba echando hacia ellos. Y siempre han sido con los dos que más he descargado. Hola. Bueno, primero de todo felicitarte de tu valentía, de tu proceso, ¿no? Un proceso que, bueno, creo que todos sabemos que no es nada fácil, ¿no? Y bueno, a mí como familiar, pues me ayuda escuchar tu testimonio y leer el libro, y me parece, bueno, que sea una persona muy valiente. Felicitarte y agradecértelo. Y quería preguntarte, ¿cuál consideras qué tipos de mensajes, de actitudes de los familiares que te rodeaban, ¿no? Tu padre, tu hermana, etc. ¿Qué son aquellos mensajes o actitudes que a ti te han ayudado en todo, hasta cuando estabas mal, ¿no? Pues lo que me ha ayudado es un poco lo que decía antes. O sea, me ha ayudado que estén ahí y me han ayudado también saber que no están ahí. O sea, yo a mi padre lo que decía antes. O sea, yo cuando mi padre me echó de casa, yo sé que fue una decisión súper complicada para él. Pero también creo que fue muy acertada porque también creo que estar acompañando a tu hija a que se esté matando cada día y que tú lo estés viendo. O sea, realmente creo que hay un momento en el que él tuvo que decir, también tengo una vida, también tengo otra hija, entonces estamos intentando hacer todo lo que podemos por ti, no podemos, tengo una vida y creo que eso es complicado, pero al final creo que quedarte al lado de alguien que lo estás intentando y al final el que acaba hundido eres tú, creo que hay que poner el freno y decir, mira, si te quieres hundir, húndete tú. Por mucho que seas mi hijo y por mucho que duela decirlo. Porque al final eres muy consciente de que si me echaba de casa habían dos opciones. O que yo remontara o que me matara al día siguiente. Y él, aún sabiendo eso, lo hizo. Y oye, salió bien, podía haber salido mal, pero salió bien. Y creo que a mí lo que me vino bien fue eso. En plan de que estuvieran y que no estuvieran. Entonces yo también me lo tuve que trabajar para que luego estuvieran. Y para que luego volvieran a confiar en mí poco a poco. Estaba trabajado por eso, que no es una decisión, no. Era una decisión que estaba trabajada, el pacto estaba de antes, se había hablado, se había trabajado con Pedro, ¿no? Es decir, que no es algo que no viene desde, ¿no? sin preparación, sino que se había hablado, ¿no? Que desde el impulso, yo estaba avisada, ya sabía. Y que ella estaba avisada, que yo nunca recomendaría esto desde el impulso, Exacto. O sea, yo estaba avisada también de esto, pero al final creo que también, creo que una de las cosas que a mí no me ayudaban era que me dijeran hasta aquí, pero nunca era hasta aquí. Nunca lo era. Entonces yo sabía que ahí podía jugar y manipular. Y yo lo sabía. Porque lo que hay es la coherencia, ¿no? Exacto. O sea, a mí no me pueden estar diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, porque va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar esto, pero yo volví a hacer lo mismo y volví a tener mi plato de comida en la mesa, tenía mi casa, tenía a mi padre, tenía a mi hermana y nunca había ninguna repercusión. Entonces, si yo me estoy cargando algo y nadie me está diciendo hasta aquí de verdad, nunca ves que va a haber una consecuencia real. Y cuando la ves, hostia, pues dices, quizá hay que empezar a frenar un poco. Intento no llorar,
porque hace muy poquito que me han dicho que tengo rasgos de TLP y me veo muy reflejada en ti. Y te quería preguntar qué tan importante fue para ti entender que no eras la única persona, ¿no? Como que eso era algo que le podía pasar a más gente, que no era nada que estuviera mal en ti y que simplemente era algo que podía funcionar mejor. ¿Me puedes tú? No. Vale, lo intento. Vale. ¿Qué tan importante fue para ti el entender que eso tenía una forma de leerse, ¿no? Que había algo que no era solo que tú no estabas, o sea, a lo mejor desde mis sensaciones como, joder, estoy fatal, no sé hacer nada, vaya mierda, no sirvo para nada, ¿no? Porque no sabes, no puedes funcionar de una manera útil, o para así decirlo, que tú te entiendas, ¿no? Entonces, pienso que cuando, por alguna cosa, porque lees algo, porque escuchas a alguien, porque te lo dicen por primera vez en terapia o lo que sea, y reconoces que eso es algo que le pasa a más gente, que tiene una forma de verse y que tiene una forma, que probablemente es lo que no tienes, forma en tu vida, que tanto eso es un punto que empieza también a ayudarte, ¿no? A hacer un proceso. Hombre, ayuda un montón. Y por eso al principio del libro también decía que ojalá yo en mi día hubiera recibido un libro y hubiera leído, hostia, le ha pasado también todo esto, pero al final bien, ¿sabes? Y yo creo que para mí, o sea, yo cuando me diagnosticaron yo empecé luego a leerme, a buscar un montón por internet, que era el TLP, que estaba pasando vídeos por YouTube, o sea, necesitaba entender también que no era a la única que le estaba pasando, porque cuando estás en el hoyo te piensas que solo lo estás pasando tú así mal, que no hay nadie más que te entienda, que no, y no es así. O sea, hay un montón de gente que lo están pasando y realmente también, como decía un poco ella, o sea, creo que lo que a mí me pasaba le puede pasar a todo el mundo, simplemente que también en una intensidad muy diferente. O sea, yo siempre he dicho, yo cuando estaba triste no es que estuviera triste, es que me quería matar directamente. Y cuando estaba alegre no estaba alegre, estaba eufórica. Entonces, también necesitaba entender las emociones mías. Y decir, vale, siento esto, no pasa nada. Yo cuando estaba triste no sabía gestionarlo. En plan, estoy triste, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí me estaban saltando todas las alarmas. Y me acuerdo que ella me decía, pero tranqui, quédate en el sofá, viendo la tele. No pasa nada, todo el mundo tiene un día que está triste. Pues oye, te coges una bolsa de palomitas, te pones a ver una peli tonta como hace todo el mundo cuando está triste, se pone la película más triste del mundo, más moña del mundo. ¿Sí o no? O sea, y eso, pero creo que sí que entender que lo que te está pasando a ti no es nada diferente a lo que le puede estar pasando a otra persona. ¿Sabes? También creo que llega un punto, al menos a mí me pasó, que de tantos ingresos, de pasar contactos profesionales, al final yo misma me enfermaba más. ¿Sabes? ¿sabes? Desde que empezaste a hacer las primeras terapias o estar acompañada, ¿crees que el estigma de la salud mental ha cambiado? Porque yo recuerdo que las primeras veces que escuché TLP, además no se decía TLP, que suena un poquito mejor, ¿no? Era el borderline y decía, Dios, eso no. Y hace muy poco, como un par de años, conocí a una chica que en algún momento hizo alguna gestión conmigo, que yo me cagué en todo, y alguien me dijo, bueno, es que tiene TLP. Y yo dije, pero me seguía sonando raro, ¿no? Entonces creo que también es importante, ¿no? Como estos cambios de ese sello, ¿no? De tener algo en salud mental, que es, como han dicho los terapeutas, ¿no? Que al final todos tenemos algo, ¿no? Todos tenemos unos procesos emocionales que no siempre nos son fáciles de resolver y que algunos tienen un nombre y otros son la vida misma, ¿no? Pero que no son tan lejanos. Y no sé si desde tu proceso has visto mucho cambio alrededor, ¿no? De poder decirlo, de más gente que lo dice, o dar más información, y si eso también es algo que has podido observar. Pues si te digo la verdad, yo cuando empecé a trabajar en psiquiatría me tuve que poner un punto en la boca muy grande, porque realmente se trabaja muy mal con los trastornos límite de personalidad. O sea, y de todos mis compañeros, a la que ingresaba alguien que tenía un trastorno límite de personalidad, ya está, el limitazo ya ingresado. Hostia, pues no sé, yo me frustraba mucho, porque era en plan de, Dios, o sea, no cambia la forma de trabajar, al menos en la parte más de psiquiatría, no más cuando junta la parte social, ¿no? Pero cuando estás trabajando en una unidad de psiquiatría se trabaja fatal con las personas con trastorno límite de personalidad. O sea, son como los que están peor de la planta, son los que menos quieren tratar con ellos, y eso hay que cambiarlo,
Porque al final, y yo he tenido discusiones con compañeras mías, en plan de, es que es imposible que tú vayas a ayudar a esta persona cuando el concepto que tienes sobre esta persona es que es un pesado, es que es un manipulador, que vale, que sí que lo son, pero en principio tú eres el profesional y eres el que no tiene que juzgar, el que tiene que ayudar y el que tiene que escuchar. Entonces cuando te están tratando así, y tú sabes que te están tratando así, y encima que se escucha, o sea, en un control de enfermería se escucha todo, se escucha todo, absolutamente todo. O sea, y a mí a veces que yo estaba trabajando me da vergüenza. O sea, estar ahí sentada con el cristal puesto, los pacientes por ahí pasando y la otra diciendo el tepetazo. Hostia, pues no sé, míratelo, a lo mejor el problema lo tienes tú ahora mismo, ¿sabes? Y realmente, o sea, yo al final del libro hago como un poco de reflexión también sobre los trastornos mentales. Creo que todavía que hay muchos prejuicios, hay muchos tabús, no se puede hablar. Tú dices que tienes un trastorno mental y la gente ya te está mirando raro. Y eso es así. Y ya puedes estar bien, ya puedes estar mal, que a mí me ha pasado. Yo de decir o de contar a alguien mi historia ya me está mirando chungo. O ya me está tratando diferente. Entonces, eso tampoco ayuda. Si yo estoy intentando salir de un sitio y me están tratando... o sea, trátame como una persona. Primero soy persona. O sea, luego ya todo lo que me venga detrás. Pero primero soy una persona y quiero que me trates con respeto. Supongo que eso también hace que la gente no vaya a pedir ayuda, ¿no? O sea, si yo siento que no estoy bien, que no lo puedo hacer sola y sé que en el momento que yo pida ayuda y me den un diagnóstico, aunque los demás no lo sepan, yo me siento marcado por algo que los demás van a ver mal, creo que eso tampoco ayuda, ¿no? Como que eso es desde arriba, pero también desde abajo, ¿no? Como que las personas dejemos de tener ese rollo de, es esto, ¿no? Como esas etiquetas que estigmatizan tanto. Sí. No, es así, y cuesta muchísimo quitar la etiqueta. Y también cuando la etiqueta te la pones tú misma. O sea, yo muchas veces cuando he estado trabajando en psiquiatría, cuando he hecho las asambleas con los niños, a lo mejor empezaba a hablar una niña, yo soy anoréxica. No, yo le decía, no, tú te llamas Marta y tienes un trastorno alimentario. Pero hostia, que tú ya, no, soy anoréxica. Tu carta de presentación es que soy una anoréxica. Entonces así, o sea, de la misma forma que tú te estás tratando, también te van a tratar los demás. O sea, si yo soy Eva y, oye, he tenido un trastorno de hipersexualidad, he tenido un trastorno de alimentación, de drogas, de lo que sea, pero me estoy presentando como una persona que, oye, que se conoce, y aunque no te conozcas, sino que te trates tú bien a ti. También marca mucho también cómo tú te ves a ti misma, porque también es lo que desprendes. Bueno, yo creo que no era algo que sucedía, ¿no? Con Eva, que de estar tan institucionalizada, ¿no? Tú ya tenías tus diagnósticos y ya funcionabas, ¿no? Con tu diagnóstico, con esa carta de presentación, ¿no? Y que eso también es un riesgo, ¿no? A veces es justifico lo que he hecho porque soy una TLP, ¿no? Claro, ¿no? Entonces ya te estás poniendo en un lugar, la gente te visibiliza de una determinada manera, ¿no? Y ese también fue un trabajo que cambiamos, ¿no? Tú no te puedes presentar como una drogodependiente, no te puedes presentar como una TLP. Nadie, cuando conoce a nadie, a una persona nueva, se presenta, ¿no? Explicando todo lo negativo, ¿no? Y en cambio, ¿no? Cuando uno ha pasado por, ¿no? por centros o ha pasado por ingresos, ¿no? Lo que hace es, la carta de presentación es mi trastorno mental, ¿no? Con lo cual, ¿no? Esa era estratégicamente, ¿no? Decíamos que, ¿no? Esto no es una buena estrategia, ¿no? Respecto a los trastornos mentales, yo creo que deberíamos, ¿no? O el usuario que lo recibe debería pedir, ¿no? Que se le explicara bien qué significa ese diagnóstico. No deberíamos quedarnos solo con la etiqueta. La etiqueta nos sirve a los profesionales para entendernos, para describir a quién tenemos, para simplificar realidades, porque nos permite ir mucho más rápido y manejarnos mucho más rápido, ¿no? Pero esa etiqueta explica muchas cosas y deberíamos tener, o sea, tenemos la obligación de explicarlo, pero también, ¿no? Aquel que la recibe, ¿no? Que recibe la información debería, ¿no? Pedir, y tiene todo el derecho a pedir que se le explique bien qué significa, ¿no? Y al final, yo creo que es el resumen, ¿no? Vivo las cosas de una forma más intensa. Ok, pues vamos a aprender a hacerlo distinto o vamos a sacarle un provecho. Al final, la intensidad de Eva pues la ha llevado, ¿no? a hacer millones de cosas que alguien menos intenso pues no las hará, ¿no? Con lo cual, también, ¿no? Bien utilizada, es una buena herramienta, ¿no? Una pregunta, Eva. Cuando tú te has encontrado, por ejemplo, en la calle,
¿Cómo me arreglé? Sí, ¿qué hacías para encontrar sitio donde poder vivir? Pues me fui, mi abuela tenía un piso vacío desde hace un montón de años y yo le pedí por favor que sí podía. Porque sí que es cierto que estuve unos cuantos días pues en un cajero. Vale. Es que a veces cuando, bueno, en este caso yo tengo una hija con TLP. Ella lleva tiempo que está fuera de casa. Pero le cuesta encontrar su sitio. Y eso me preocupa. Y no es bueno que esté en casa. ¿Vale? Entonces ella siempre se siente un poco como desplazada, se siente mal. Y luego tiene un problema de que no encuentra nunca, pues donde, o sea, llega a un sitio y dura poco, 15 días y fuera. Llega a otro sitio, lo coge y 15 días fuera. Y ahora mismo está en una pensión. Entonces, claro, yo me siento mal. Pero es que ella no arranca. No. ¿Qué consejo le podrías dar? Al principio sí que me sentía muy mal, porque no entendía el por qué. Pero gracias a esto quiero curarme y quiero entenderme, quiero ser feliz y dejar de sufrir. He tenido malas decisiones porque sentirme querida y he ido con gente y está en el mundo de las drogas. He salido y a partir de ahora toca más entenderme y quererme. Bueno, estamos aquí las dos y parecemos dos magdalenas. Jolines. Y estoy en ese proceso. Ahora es lo que tú has dicho, ¿no? Que si sé hacerlo tan mal, también puedo hacerlo muy bien. Seguro. Y sé que puedo. Seguro, seguro. Y felicidades. Felicidades a ti también por haber salido a droga. Le está costando. Bueno, es súper complicado, ¿eh? Es súper complicado, súper complicado. Le pasa lo que cuando ella va a buscar pues una habitación de alquiler o lo que sea, le pide que si está trabajando, ella no está trabajando. Tiene una paga, pero no está trabajando. Entonces, claro, porque no está preparada todavía para trabajar, porque no se ve capacitada. No. Entonces... No es eso, es que he tenido malos... Yo he trabajado, pero he tenido últimamente, por las drogas, la gente, las parejas, he tenido un bajón muy, muy grande. Y yo misma, como no me entiendo, tampoco sé remontarme. Entonces me conformo con un hueco. Pero yo supongo que más adelante podré y lo conseguiré. Mira, y hay una frase que me dijo Eva, la primera vez que me expulsaron de la comunidad, me acuerdo que me senté contigo y me dijiste, ¿tú qué estás dispuesta a hacer para ser feliz? Y para mantenerte abstinente. Dije, de todo. O sea, estoy dispuesta a todo, sea lo que sea. O sea, y eso lo tienes que valorar tú y reflexionar tú. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. O sea, creo que no estoy capacitada para trabajar, pruébalo. Tampoco va a hacer terapia porque dice que no, que no sé por qué. Pruébalo. O sea, créeme que puedes hacer un montón de cosas. Puedes hacer un montón de cosas, pero las tienes que decidir hacerlas tú. Y mantenerte ahí. Y te vas a ir mal a la primera, y a la segunda, y a la tercera, y a la cuarta, y a la quinta, y a la 20. Te vas a ir fatal, créeme. O sea, pero al final tienes que tener paciencia contigo. Tampoco se puede arreglar en 2 días todo lo que se estaba haciendo mal durante un montón de años. Y no sale bien, y no sale bien muchas veces, pero al final sale. Y si sale y se vuelve a torcer, pues bueno, pues ya volveremos otra vez. Es bueno vivir solo, ¿verdad? Sí.
Sí, sí, sí. Es muy bueno. También piensa que cuando yo, por ejemplo, cuando estaba mal, ni cocinaba, ni me duchaba, ni iba a comprar, ni limpiaba, ni no sé qué. Entonces también está muy bien que te lo haga alguien. Porque tú ya no te vas a mover. En cambio, cuando estás sola, va a llegar un momento en el que dices, o sigo viviendo en la mierda, y oliendo mal, o sin comer, o sin nada. Entonces, también el sentimiento de tú sentirte dependiente y de que puedes hacer las cosas por ti mismo, y de que eres útil y de que eres capaz, también ayuda muchísimo. Yo ya llevo varios años en la calle, bueno, en la calle, viviendo sola. He tenido mi piso, lo perdí por las drogas, y es que de mal en peor. Y ahora ya me he cansado, quiero estar bien. Y llevo un año que lo estoy haciendo bien. Lo que pasa es que me falta mucho, y lo sé que me falta. Poco a poco, eso poco a poco, de verdad. Porque es que no se puede hacer más rápido. Y por mucho que quieras ir más rápido, encima te vas a frustrar más. Sí. Bueno, seguiremos luchando. ¿Alguien más? Por aquí. Pasar. Bueno, ya te he dicho antes que felicidades, enhorabuena. Y quería preguntarte a ver si me sé explicar bien lo que... Antes has dicho que alguien me ha hecho una pregunta y que más o menos, cuando tú hiciste el clic, cuando empezaste, es que veías las cosas, posibilidades que tú tenías, por otro lado te culpabilizabas a ti y bueno, en eso estuviste, ¿no? Tú eras una persona como mala, entonces te culpabilizabas. La pregunta es, no sé si ha sido tu caso, ¿tú has culpabilizado de lo que te pasaba a otros? Sí. No. O sea, creo que al principio culpabilizaba a los demás, pero también creo que cada uno también se tiene que hacer responsable de las cosas que ha hecho. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso con mi familia, o sea, yo hubo muchas cosas que también me tuve que sentar a hablar con mi padre. O sea, yo había una parte, o sea, yo a mi padre lo quiero con locura y es el pilar fundamental de mi vida junto a mi hermana. Pero también es cierto que también hay cosas que no se hacen bien. Entonces, yo también necesitaba que mi padre también asumiera esa parte de responsabilidad. Porque yo sabía que sí, que las cosas las estaba haciendo mal, pero también, o sea, y para yo reconocer que yo estaba haciendo las cosas mal, no sé si me explico bien, también necesitaba que mi padre también dijera, pues yo también lo hice mal. Y no se lo dije en plan de, es tu culpa, sino creo que al final él lo hizo de la manera que pudo, y de la manera que sabía, y de la manera que no sé qué, pero igualmente tú como niño también te sientes dañado. Entonces también necesitas escuchar de tu padre el que te está diciendo, lo estás haciendo mal, hay que no sé qué, hay que no sé cuánto, en plan de, vale, pero tú también. O sea, por favor, siéntate conmigo y dime, yo también he hecho esto, lo siento. Y para mí eso fue muy reparador. Decir, vale, no estoy yo así enfadada contigo porque sí. Siempre hay algo, Vale. alguna parte. Aceptaste su explicación. Exacto. Y eso te ayudó. Exacto, Vale. exacto. Pero porque también es eso, yo también entiendo que nadie nace con un manual de instrucciones bajo el brazo y que nadie sabe cómo llevar ciertas situaciones. Claro, no, yo te lo digo porque igual en los casos en los que, en este caso con tu padre tú pudiste arreglarlo, y en otros casos en los que, lo voy a decir muy mal, ¿no? Es más cómodo o fácil decir, no, me quedo aquí, la culpa es vuestra, ¿no? Entonces supongo que todavía no es inicio de nada el pensar eso, ¿no? Tienes una explicación de alguien que te está diciendo, como tú dices ahí en la conversación, pero me quedo en mi lugar porque lo otro da miedo, ¿no? Tú ahí lo cogiste. Sí, costó también mucho tiempo, porque también cuesta, o sea, a mí por ejemplo también me costaba mucho decirle a mi padre estoy enfadada con eso cuando les estaba dejando la vida por intentar que yo estuviera bien. Y duele decirle estoy enfadada contigo por esto y hay una parte que ahora mismo te odia a muerte. O sea, a mí me costó muchísimo el sentarme con él a hablar de eso. También era un trabajo que íbamos haciendo, ¿eh? Cada vez que había una crisis, la lectura que hacíamos en terapia es tenéis un tema pendiente, tenéis que poder hablar de esto, cuando os podáis sentar a hablar de esto, ¿no?
¿no? Esta rabia que sacas se va a desactivar. Es decir, que estábamos, ¿no? muchas veces hablando de ese dolor hasta que hasta que Eva pudo sentarse y pudo hablar y pudo pedir explicaciones, ¿no? No por una recaída o no desde la rabia, ¿no? Sino de adulto a adulto, ¿no? Y yo creo que aquí el padre de Eva siempre ha sido muy generoso y siempre muy generoso, muy humilde, ¿no? Reconociendo y aceptando aquello que su hija le decía, ¿no? No costó nada, dijo que sí y reconoció de inmediato, ¿no? Cuando las formas fueron las adecuadas. Perdona la pregunta. ¿Alguna vez te has escudado en el estoy enferma? Sí. Porque yo estoy harta de eso. Sí. O sea, y es una baza que utilizas, ¿eh? O sea, por eso también creo que no... que no sé cómo explicarlo. O sea, no es que lo utilizara conscientemente, sino, como decía ella, o sea, cuando a ti también te están tratando así, tú acabas tratándote así, es muy difícil el no juzgarte en eso. Y también te recreas en eso. En tu victimismo, en tu... ay, estoy mal, es que me ha pasado esto, es que me ha pasado lo otro, es que no sé qué, yo reacciono así por tu culpa, yo reacciono así por tu culpa, yo reacciono así por la culpa del otro. O sea, vas echando la pelota fuera cuando realmente el problema lo tienes tú. Y la que se tiene que mirar dentro eres tú. Entonces... a mí, por ejemplo, me costó mucho quitarme esa etiqueta para dejar de comportarme así también con los demás. O sea, también, por ejemplo, uno de los trabajos que hice a nivel familiar también súper importante, o sea, era que mi padre me empezara a trabajar y a tratar como una persona adulta y que yo dejara de comportarme como una niña. Es que claro, hay un punto, yo formo parte del entorno, hay un punto que está todo justificado, todo acaba ahí y es como, no, y el resto acabamos enfermos todos, ¿no? Entonces pues nos convertimos en una pila de enfermos y vamos a jugar todos a decir, todos estamos mal, yo estoy mal, y yo también, y ya está, todos, ¿no? Sí, no sé, o sea, yo creo que un poco la respuesta para eso es en plan de, vale, o sea, entiendo que estás mal, pero no te puedes comportar así. Y si te sigues comportando así, yo me voy a ir. Porque si no, al final lo que acabas de enfermar es tú. Y algo importante, ¿no? Te lo aguantan en casa, pero fuera no. Con lo cual, ¿no? No te están ayudando, ¿no? Es decir, que ese comportamiento te lo permite pues tu padre, tu hermana, ¿no? Tu madre, ¿no? Pero luego no te lo permite un jefe, no te lo permite un amigo, no te lo permite una pareja, con lo cual no puedes construir absolutamente nada. Efectivamente, no puedes avanzar, ¿no? No puedes crecer. Porque delegas todo el peso. ¿Has sentido todo lo contrario? Que no estás, que tú no te sientes enferma sabiendo que tienes un diagnóstico, pero que porque te lo mereces la mierda de vida que llevas o porque te la has buscado tú. ¿Has sentido esto? No como... Como que sabes que hay un diagnóstico, pero no quieres hacer caso de yo no he hecho esto porque tengo un TLP, es porque yo pues tengo una mala decisión o por las drogas o... ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, también. O sea, obviamente hay muchas decisiones que sabes que tú a lo mejor intentas vender la moto de no, es que no. O sea, lo he hecho así porque soy tonta, lo siento mucho, pero hoy he tomado la peor decisión de mi vida porque no lo he pensado, o porque lo he hecho más por impulsividad, lo he hecho más por... Eso sí. Ella está diagnosticada, con lo cual sabe que tiene TLP, ¿no? Pero muchas veces me ha dicho a mí, a ver si te has convencido tú al médico. A ver si... Bueno, que yo he convencido al médico que me diga que tiene TLP. ¿Vale?
Entonces, ella la visitó un forense y entonces le diagnosticó que tenía TLP, ¿no? Y esta mañana mismo me la ha vuelto a decir que ya no tiene TLP, que ya estoy bien, que ya está bien, que ella lo hace todo perfecto, pero que tiene mala suerte. Entonces, en fin. Hombre, quizá ahí... Bueno, que ella se ríe. Ella se ríe, pero porque, La jugada. porque es que me la ha dicho esta mañana. Sí, no, bueno, ella no está en casa, porque yo he decidido que en casa no puede estar. Muchos años, ¿sabes? Bueno, esta es otra, que confunde las cosas, ¿sabes? Pero bueno. ¿Cuántos años hace? Bueno, ahora no vamos a explicar el repertorio, pero que te quiero decir que ella confunde las edades, de cuando se fue de casa, las veces que porque ha estado ingresada muchísimas veces en muchos centros, y entonces ella salió de casa a los 21 años, pero ella dice que está en la calle desde que tiene 15, o sea que, bueno, vamos así. Y entonces ya no discutimos, porque bueno, lo que diga, ya está. Porque es una discusión Bueno. continua. Bueno. Yo, un último atraco a Eva. Han habido gente que quiere que les firmes el libro. El momento de famoseo. Tengo el dedo un poco mal, aviso. O sea, Mal día. Sí, Mal día para el dedo mal. Sí, no, tengo una X aquí, ¿sabes? Ahí un poco. Por una X. Bueno, déjame quietilla. Poco a poco, quien quiera que le firme el libro a Eva, tenemos el punto de firmado. Lo que no tengo es así que no tengo. Espera, que tenés un meu. Ay, que le di al Que te carga. Espera, que paso para allá. Como esto, hay que sacar el... Yo creo que está apagado. No, no, bien. Sí.